que se entrelaza con la vida cotidiana. En ese contexto creció Néstor Isidro Pérez Salas, conocido más tarde como el Nini, antes de ser un nombre mencionado en comunicados oficiales y titulares nacionales. Fue un joven más en un entorno donde el crimen organizado ofrecía una falsa promesa de pertenencia, poder y salida económica, de acuerdo con versiones recogidas en investigaciones y testimonios posteriores. Los primeros pasos del Nini dentro del mundo criminal no estuvieron ligados directamente a los grupos más poderosos. Como muchos otros, buscaba una oportunidad para ingresar a una estructura ya consolidada, donde pudiera obtener respaldo y protección. En ese proceso, se señala que acudió al grupo de Dámaso López Serrano, el Minilic, una figura que en ese momento representaba una de las facciones con mayor influencia dentro del cártel de Sinaloa. El grupo de los Dámaso tenía prestigio interno, conexiones y una jerarquía clara. Según estas versiones, el Nini pidió trabajo como operador, con la intención de integrarse al círculo armado. Sin embargo, no logró consolidarse dentro de esa facción. Las razones nunca quedaron del todo claras. Pudo haber sido desconfianza, saturación de elementos o simplemente una decisión estratégica. Lo cierto es que no encontró el espacio que buscaba, y ese rechazo marcaría un punto decisivo en su trayectoria. Tras quedar fuera de ese grupo, el Nini terminó acercándose a la facción de los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Este movimiento ocurrió en un momento clave. El cártel atravesaba una reconfiguración interna tras la captura y posterior extradición de su líder histórico. En ese escenario, los Chapitos buscaban fortalecer su estructura de seguridad y control territorial. Dentro de ese grupo, el Nini comenzó a ascender de manera constante. No era una figura pública ni mediática, pero se le atribuyó una característica que el grupo valoraba: lealtad absoluta y capacidad operativa. Poco a poco, su nombre empezó a ser mencionado como coordinador de seguridad, encargado de proteger a los líderes y de organizar respuestas ante amenazas, tanto de grupos rivales como de las autoridades. Conforme aumentó la presión del gobierno federal en Sinaloa, también aumentó la visibilidad de la violencia. En este periodo, el nombre del Nini comenzó a asociarse con episodios que afectaron directamente a la población civil, especialmente en Culiacán. Bloqueos de calles, vehículos incendiados y enfrentamientos armados se convirtieron en escenas que paralizaban la ciudad durante horas e incluso días. Estos hechos no solo tenían un objetivo criminal, también funcionaban como mensajes de poder, demostrar que el grupo tenía la capacidad de responder y resistir para los ciudadanos. Sin embargo, el resultado era otro: escuelas cerradas de emergencia, padres sin poder recoger a sus hijos, trabajadores atrapados lejos de casa y hospitales operando bajo tensión constante. La violencia dejó de ser una noticia lejana para convertirse en una experiencia directa. Los llamados culiacanazos marcaron el punto más visible de esta confrontación. Durante esos eventos, la ciudad quedó completamente detenida. El transporte público se suspendió, los comercios bajaron cortinas y miles de personas se refugiaron en sus hogares. Para muchos sinaloenses, esos días significaron miedo puro, pero también una profunda sensación de abandono. Al Nini se le atribuyó la coordinación de las reacciones armadas que impidieron detenciones de alto perfil. Estas acciones reforzaron la percepción de que el crimen organizado podía desafiar abiertamente al Estado. La consecuencia fue una erosión de la confianza en las instituciones y un sentimiento colectivo de vulnerabilidad. Con el tiempo, su nombre empezó a circular fuera de los informes oficiales. Redes sociales y corridos comenzaron a mencionarlo, construyendo una imagen que poco tenía que ver con la realidad que vivían las comunidades. Mientras algunos jóvenes veían en estas figuras un símbolo de poder, la mayoría de la población solo experimentaba las consecuencias reales: ansiedad constante, pérdidas económicas y un desgaste emocional acumulado. Las autoridades mexicanas lo identificaron como objetivo prioritario.
señalándolo como uno de los principales generadores de violencia en la región. Su búsqueda se intensificó mientras el entorno criminal se volvía cada vez más tenso. Cada operativo, cada rumor de captura implicaba el riesgo de un nuevo episodio violento para la ciudadanía. Finalmente, en noviembre de 2023, fuerzas federales lograron detener al Nini en Culiacán. A diferencia de otros momentos, la captura no desató una reacción masiva. Para muchos habitantes, ese silencio fue tan significativo como la violencia previa. Reflejaba años de cansancio social y una población marcada por el miedo. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Su caída cerró un capítulo importante, pero no significó el fin de los problemas estructurales que permitieron su ascenso. La historia del Niño es la de un personaje admirable y la de una leyenda. Es la historia de cómo una serie de decisiones individuales dentro de un sistema violento terminan afectando a comunidades enteras. Es también un reflejo de un conflicto más amplio, donde el costo real no lo pagan quienes ostentan el poder criminal, sino las familias, los niños y los trabajadores que viven atrapados en medio. Hablar del Niño no es exaltar su figura, sino recordar el impacto social del narcotráfico y la urgencia de soluciones que vayan más allá de las capturas. Porque mientras las causas profundas sigan presentes, la historia corre el riesgo de repetirse con otros nombres.